Hola a todos los viñadistas. Fijaros, estamos Terra Alta, sobre todo en toda la región, yo creo que del Valle del Ebro, donde la semana pasada, entre el 6 y el 7 de julio, cayeron estas tormentas bastante torrenciales. ¿Qué pasa? Que han pasado 5 días y aunque el aspecto general de las viñas es bueno, alguna zona embalsada todavía donde hay bancales, previsible que a los 5 días, 4 o 5 días ya se ha cubierto un ciclo de mildiu. Y entonces en zonas donde se aguanta un poquito la humedad, si paseamos con detenimiento y demás, vamos a ver mildiu larvado. Fijaros ahí, ¡pum! Hay un grano de mildiu larvado. El mildiu larvado hay que tener cuidado porque se puede confundir con un golpe de pedrisco. Pero así como el golpe de pedrisco genera una raja o una hendidura, esto es una depresión donde no hay herida. Y el grano se va a ir secando desde este punto a todo entero. Entonces es un momento en el que todavía no hay embero, estamos muy cerquita del embero, pero donde se puede producir mucho daño, ya que si las condiciones de temperatura se quedan que no llegamos a los 40 grados, que en este caso sería letal para mildiu, y que hay cierta humedad relativa, pues podemos tener un ataque de mildiu larvado fuerte y perder una gran cantidad de bayas. Es difícil ver este tipo de ataques en hoja porque no hay crecimientos nuevos y entonces toda la hoja vieja es muy difícil que sea atacada por mildiu, salvo que tengamos un mildiu de mosaico, que también podríamos llegar a verlo. Pero en este caso lo más peligroso es la pérdida de cosecha. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos para ver en qué momento estamos, qué condiciones de clima vienen, para decidir que hay que intervenir, ¿no? Lo que pasa que, claro, las intervenciones son ahora. Si tardamos 2 o 3 días, este mildiu ya habrá desarrollado en otras zonas del racimo. Lo que pasa que hay muchas parcelas que todavía no se pueden entrar. Entonces, bueno, vamos a estar ahí muy vigilantes y hacer intervenciones siempre que se pueda a los 2 o 3 días de las tormentas, ¿no? Es un poco el consejo que solemos hacer. En general está muy sano, pero nos preocupa ver estos focos, ¿no? Por saber cómo van a evolucionar. Si en 2 días se van a parar o va a haber más. Todo dependerá de la climatología que va a hacer en los próximos días, las temperaturas y sobre todo la humedad relativa. Ahora mismo aquí la humedad relativa es muy alta. Si la humedad relativa fuera baja, esto no se desarrollaría más. Entonces ese es el factor más determinante que vamos a tener. Un saludo a todos.